Estás escuchando el podcast de Ellas, donde te vamos a dar snacks psicoemocionales que te ayuden a evolucionar tu vida y tus relaciones. Soy Guada Sánchez y ayudo a mujeres a sacar su mayor potencial, curar sus heridas y elevar su vida. Y en este podcast te voy a hablar sin filtro. ¿Qué es el ego? Abrimos melón. Saco este tema porque muchas veces me lo mencionáis en terapia. Y me pregunto, a ver, ¿realmente qué creencias hay en torno al concepto del ego en la psicología popular y cómo esto puede llegar a afectar a un proceso terapéutico? Lo primero que me gustaría decirte es que todos los conceptos que escuchas fuera sobre psicología, en psicología, son conceptos inventados. En realidad, como todas las palabras del ser humano, el ser humano usa palabras para poder comunicarse. Tenemos que poner palabras a las cosas para poder entendernos con otros humanos. Cuando son, por ejemplo, colores, es muy fácil decir que esto es rojo y esto es azul. Hasta que te encuentras con un rojo azulado o un azul rosado y te tienes que inventar una palabra nueva. Te cuento en mi libro, de hecho, cómo el ser humano usa conceptos a los cuales les pone palabras y los organiza en categorías para poder entender la realidad. Los psicólogos hacemos lo mismo. Lo que pasa es que el objeto de estudio de la psicología es la mente. Y esta parte de la realidad es una realidad bastante compleja, a la cual es mucho más difícil ponerle palabras que a los colores. Por eso, la gran mayoría de la historia de la psicología se ha basado en que diferentes autores se inventen diferentes palabras y diferentes modelos para la misma cosa. Por lo tanto, puedes encontrar a un autor que te habla, por ejemplo, de autoestima y otro que usa la palabra autovaloración. Otro usa la autoeficacia, otro el amor propio, otro el autoconcepto positivo y todos están hablando de la misma cosa. Con esto lo que quiero expresarte es que relativices un poco lo que lees o ves por ahí. A veces lees cosas de psicología, incluso de ciencia, y cuando venís a la consulta venís como si fuera misa o autodiagnosticándoos, como si fuera una verdad absoluta, porque lo habéis leído por ahí o en un libro, en un post o donde sea. Hay muchos conceptos como la niña interior, la dependencia emocional que hablábamos hace poco, el autoestima, el ego, que vamos a hablar hoy, que son conceptos inventados por psicólogos que intentan describir una parte de la realidad interna o relacional. Entonces, ¿qué es el ego? ¿Quién se inventó este concepto? ¿Quién fue el primero que lo usó? Pues fue nuestro amigo Freud, que es el psicólogo más popular de la historia de la psicología. Freud era un tío curiosísimo, bastante genio, que para la información que tenía en ese momento, pues hizo cosas muy guays y metió el ojo en todo lo que pudo, pero también hizo y dijo grandes barbaridades, pero claro, es que estamos hablando del año 1920, la información que tenían los psicólogos y los neurocientíficos y los científicos en esa época pues era bastante justa. Freud hizo un modelo de la mente para poder estudiarla y entenderla y dijo que la mente tenía tres partes, el ello, el yo y el superello. Según Freud, el ello funcionaba a nivel inconsciente y era la parte más primitiva y desorganizada que buscaba el placer. El yo funcionaba a nivel consciente y era la manera de equilibrar los impulsos, y el superyo representaba lo correcto y lo incorrecto de la sociedad. Era como la conciencia ideal. Hasta aquí el modelo. Este modelo lo escribió en un ensayo en 1923, es decir, hace 101 años, nena. Pues no ha llovido. ¿Qué pasa? Que Freud era un referente de su época, entonces sus libros y sus escritos han impactado y han sido estudiados por todas las generaciones venideras después de él. Y ha habido muchos años donde el psicoanálisis ha sido uno de los enfoques principales y muchos autores han continuado hablando de este modelo. Y todo esto también pasó por la psicología popular, que la psicología popular pues va cogiendo conceptos, los que le da la gana y de la manera que quiere, de una manera random, porque va a depender de la cultura, del momento, tanto artístico como mediático, como de lo que está pasando en la calle. Entonces el concepto de ego se ha ido formando y ha ido formando parte del lenguaje tanto de la psicología popular como de la académica y ha ido cambiando durante todas estas décadas. En concreto, a día de hoy, el ego se usa de manera popular para hablar de esa parte más orgullosa o esa parte que no quiere ser vulnerable ni bajarse del carro. Se dice mucho, por ejemplo, es que tiene mucho ego.
¿no? Y no quiere dar el codo a torcer, o el ego no le ha permitido arreglar el problema, refiriéndose a esas personas que les cuesta ser humildes y vulnerables y ceder. Y por otro lado, más comúnmente, si tú pones ahora ego en Google, la idea general que te va a salir es que el ego significa el yo, que es más o menos por donde tiraba Freud. Y si investigas un poco más, pues te van a hablar de las creencias que tienes sobre ti misma. Es decir, el yo es todo aquello que creo que soy. A día de hoy, esto también se le llama las creencias sobre una misma. El autoconcepto. Esto a día de hoy también se le pueden llamar las creencias sobre una misma, el autoconcepto. Rogers le decía el self, que es el yo, que es diferente a la palabra que usaba Freud, que era ego, y otros autores le llaman la identidad, etc. Conclusión. El ego es una palabra que usó Freud para hablar de una parte de la mente que conforme la hemos ido entendiendo, pues le hemos ido poniendo otras palabras. Y no es un monstruo extraño o un concepto abstracto que tengas que estudiar 10 años de psicología para entenderlo. Y lo digo de nuevo porque veo muchos pacientes que me llegan como si el ego fuera esta cosa extraña que no terminan de entender, porque fuera así una fuerza interna que la gente tiene y que se apodera de ellas. Realmente el ego no es nada, es una palabra que hemos usado para entender algo que cuando Freud empezó pues significaba una cosa y que ahora también se ha ido modificando un poco y depende de lo que estemos hablando, porque también la información que había antes no era la información que había ahora, pues va cambiando un poco. Entonces, conclusión, el ego no existe. A ver, mentira, no existe. Existe tanto en cuanto existe cualquier otro concepto, como los estilos de apego, que es un modelo también, como el autoestima, que también es una palabra que usamos los psicólogos para referirnos a ciertos procesos internos. Y de hecho me pasa que cuanto más leo de una cosa, más me cabrea, porque cada autor cada vez inventa una palabra distinta para la misma cosa. Como si, no fuera suficientemente difícil estudiar ya la mente, que es un ente abstracto, que no es tangible, que no lo puedo ni tocar, ni medir, ni pesar como otros objetos de la ciencia, como para que encima cada autor se invente una palabra distinta con un matiz diferente para la misma cosa. Y es que cada día se están inventando palabras nuevas. Además, el síndrome de para arriba, el síndrome de para abajo. Hay un montón de conceptos ahora nuevos de la psicología popular que es verdad que nos ayudan a entender cosas difíciles y complejas de una manera sencilla, pero también traen mucha confusión. Así que decirte que te des cuenta, conclusión, de que la psicología es una ciencia muy joven y que la mitad de las cosas aún las estamos intentando entender, que hay muchos conceptos para hablar de la misma cosa y que no son realidades máximas. Por lo tanto, yo te animo a dejar de usar la palabra ego, que es bastante confusa porque lleva 100 años tomando diferentes sentidos, depende del momento histórico. Así que deja de usarla porque vas a añadir confusión y te animo a que uses una alternativa mucho más sencilla que es creencias sobre una misma. Mucho más fácil, mucho más clara, no tienes que explicar nada y estás hablando de lo mismo. Y si quieres hablar de la persona que por el ego no ha querido hablar o gestionar o que es muy orgulloso o que no quiere salir del conflicto, pues te animaría a hablar de inmadurez, que también es bastante más clara y concisa. No crea ninguna confusión, no romantiza a alguien que directamente no tiene capacidades emocionales para enfrentarse a una situación y navegar la vulnerabilidad y te va a entender todo el mundo. Así que hoy espero haberte aclarado el concepto del ego, hermana, animarte a que uses alternativas más claras y sencillas que te faciliten la comunicación, a no ser, así último apunte, que estés trabajando con un psicólogo, con un enfoque psicoanalista y que parte de vuestra terapia use eso como concepto. Pero en el día a día yo te animaría que uses otras alternativas más sencillas. Espero haberte aclarado este concepto. Mil gracias por estar aquí de nuevo y te veo muy pronto con más snacks psicoemocionales sin filtro.